Ok, 3 lemniscos. Espino tectal, espino talámico anterior, espino talámico lateral. Cielito. Era la combinación del mismo anterior lateral. Espino talámico Ajá. anterior, espino talámico lateral y espino tectal. Ok, entonces espino tectal y espino talámico se reúnen para formar el espinal, ¿sí? Y el lemnisco medial no es más que las segundas neuronas del cordón posterior, y el lateral es la segunda neurona de la vía auditiva. Ok, llegamos a lo que es el diencéfalo. ¿Cuáles son los límites laterales del diencéfalo, Carlos? El diencéfalo ocupa el centro del encéfalo y tiene como cavidad. ¿Y cuáles son sus límites laterales? ¿Hasta dónde llega? No, cápsula interna. Los límites laterales del tercer ventrículo sí son los tálamos, pero del diencéfalo es la cápsula interna, ¿sí? Esta cápsula interna presenta a nivel de la rodilla, ¿qué tracto? ¿Cuál? Córtico nuclear. Pero en el segmento posterior, ¿qué presenta? Radiación sensitiva y córtico espinal. Ok, vamos a describir, tú mismo, vamos a describir al córtico espinal. ¿Dónde se origina y a dónde llega y cómo se divide y qué nombres recibe? El córtico espinal, pues primero sale de la corteza premotora en la parte frontal, va a bajar en la cápsula. Bueno, primero va a estar en la radiación, luego en la corona radiada, va a estar en la cápsula interna por la parte posterior, y luego va a seguir bajando hacia el tallo cerebral, formando unas prolongaciones anteriores, que son las pirámides, la parte inferior de la parte. Pero ya te fuiste hasta muy abajo, todavía estás en el mesencéfalo. Ya llegó al tallo cerebral y llegaste hasta allá abajo. En el mesencéfalo va a pasar en los 3 quintos mediales, Ajá. junto con el córtico nuclear. Ajá. Va a bajar. Ajá. Y ahora sí va ya en la parte de la médula oblonga, va a formar las pirámides. Del mesencéfalo llegas a la médula oblonga. Va a seguir bajando por la protuberancia, Ándale. continuará bajando hasta llegar hasta la médula oblonga. En la parte anterior Ajá. va a formar las pirámides. Correcto. En la parte inferior, en el tercio inferior de las pirámides, va una semana de cruzar y otra 2 semanas de cruzar. Las que decruzan son el 85%, son las corticoespinales laterales, y las que no se decruzan son las 15%, que van a decruzar a nivel de la médula después. Esas son las corticoespinales anteriores. ¿Qué otro nombre recibe el tracto córtico espinal? Piramidal. Y otro nombre, neurona motora superior. La neurona motora inferior es la que va de la médula espinal a la periferia. Cuando nos hacen una pregunta en disección, es una pregunta muy superficial en donde el alumno puede explayarse, ¿sí? Porque te preguntan, ¿cuál es el tracto principal descendente? Y la respuesta es córtico espinal, pero con la misma que tiene la palabra, la cual se origina a partir de la capa número 4, de la capa 5, dependiendo del texto que usted está leyendo, no sé qué tanto, y desciende directamente a la corona radial, para luego pasar por la cápsula interna, y te están callando, y tú sigues hablando, y sigue, cállate, hasta que llegues y se molesta el tutor, entonces te calles porque si no te va a castigar, ¿sí? Pero así hay que continuar. Plexo braquial es un plexo, Héctor, que se forma por 56,781, pero tiene para su estudio raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y ramas terminales. ¿Dónde ubicas a las ramas terminales? Ya tocó. La axila, ok. ¿Y tenemos los troncos primarios, María José? En el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno. Estos troncos primarios emiten 2 ramas importantes. Es la torácica. Esos son de los troncos primarios, de las raíces ventrales. Las raíces ventrales se al El cerrato mayor y al dorso escapular. O nervios de romboides. Luego vemos que el nervio principal, Fernando, del tronco secundario posterior, ¿cuál sería? Del tronco secundario posterior. Por ejemplo, el nervio principal del tronco secundario interno, el cubital, ¿verdad? Entonces, el tronco secundario externo,
mediano y el músculo cutáneo. ¿Rango secundario posterior? Sí, el radial. El radial. Ok, entonces este nervio pasa por el triángulo húmero tricipital. Este nervio pasa por el triángulo húmero tricipital. ¿Radial? ¿El radial? Radial. Ese circunflejo, ¿por dónde pasa, Seidi? Por el cuello quirúrgico, pero pasa a través de qué estructura geométrica? Cuadrilátero húmero tricipital. La escápula es un hueso plano, triangular, presenta 3 bordes, presenta 3 ángulos, presenta 2 caras, presenta 3 apófisis, una escotadura coracoidea, un ligamento escapular transverso superior, escapular transverso inferior, acromio coracoideo, una cara anterior conocida como fosa subescapular, un músculo del mismo nombre que abarca toda esta fosa y es inervado por 2 nervios. Subescapular superior y subescapular inferior, pero los redondos están inervados por 2 nervios diferentes. El redondo mayor es por el subescapular inferior Perfecto, y el menor por el circunflejo. muy bien. Entonces el menor por el circunflejo que inerva la red y el redondo mayor por el subescapular inferior. Pero tenemos que el tríceps es inervado por quién, Judith. ¿Por quién? Allá atrás, Carlos. Por el radial. En cambio, SUAP, X y X, UAM. ¿María José? Por ripo, rama interósea posterior. ¿Dónde termina, Sonia, el nervio radial? Muy bien, 1.25 debajo del pie del codo. Y una rama es ripo y la otra rama, rama anterior superficial cutánea. La sensibilidad de nuestra mano en su cara anterior está dada por, y en la parte posterior, por 34. Existen 4 planos a nivel del antebrazo. ¿Cuáles son, María José? 4 planos a nivel del antebrazo. Primer plano, segundo, flex tercero, flex cuarto, pronador cuadrado. Este nervio llega directamente en sentido anterior al hueso semilunar. Al mediano, ¿verdad? Pero este nervio se localiza en el canal de Guyon, el cubital. La región tenar y la región hipotenar son similares en el sentido que tienen 4 músculos cada región. Una es más pequeña y la otra es más grande. En la región tenar está inervado por... ¿Sí? ¿Por el mediano? ¿Por No, el no. mediano? Bueno, la tenar sí es por el mediano. Por el mediano. Excepto el aductor que es inervado por cubital. En cambio, la región hipotenar es toda inervada por cubital. En el fondo de la tabaquera anatómica pasa una arteria. La arteria radial es una rama de quién? De la humeral a 1.25 debajo del pie del codo. La humeral es una continuación de quién? A nivel del borde inferior del redondo mayor. Esta es una continuación de quién? A nivel Del borde del izquierdo. borde de la primera costilla. ¿De dónde viene la subclavia? Depende del lado derecho, tronco arterial brachioencefálico, del lado izquierdo, directamente callado de la aorta. Este tronco arterial brachioencefálico se divide en 2 ramas terminales. Tronco arterial brachioencefálico se divide en 2 ramas terminales. ¿Y la vertebral? La carótida primitiva es una arteria que sigue normalmente hasta llegar a la parte lateral de lo que es el yoide C3, C4. ¿Se divide en qué, Fausto? La interna tiene algo en común. Ajá, es la que se mete al cráneo y no emite ramas en el cuello. Esta arteria entra por el hueso temporal y hace un sifón, una S, a nivel de lo que es el peñasco. Sale por el vértice del peñasco y pasa por encima del foramen lacerum. Está en directo contacto con un seno venoso. Se proyecta hacia adelante y termina en 3 ramas terminales. Oftálmica, cerebral anterior y cerebral media. Es considerada la arteria cerebral más grande. La cerebral anterior es de localización lateral.
es de localización medial y es anterior. En cambio, la cerebral posterior es posteromedial y la media es lateral y tiene tres tipos de ramas: parietales, temporales y frontales. ¿Está bien? Las arterias vertebrales, por su parte, van a originarse de verma, tiró al tronco y escapó, que viene siendo la arteria subclavia, 5 ramas. Una se va hacia atrás, que es la vertebral, va a iniciar su ascenso en los agujeros transversos. ¿A qué nivel? Y va a ascender hasta el atlas, que tiene un agujero transverso más lateral que todas las demás. Va a pasar por este agujero, se dirige en sentido posterior, se le abre un canal en la raíz del largo posterior y atraviesa una membrana. Pasa a los lados de lo que es la médula oblonga y se unen ambas para formar. Se localiza por debajo del tronco de la basilar y por encima de ¿qué? De la protuberancia. Y por encima del clivus. Asciende hacia la lámina cuadrilátera y luego termina ¿cómo? Y cerebrales posteriores son las arterias más posteriores que participan en el polígono de Willis, que es una anastomosis heptagonal por 10 arterias, 2 comunicantes, unas anteriores, 2 comunicantes posteriores y 3 arterias de cada lado, que es AMEPO, que es anterior, media y posterior cerebrales. ¿Está bien? El polígono de Willis normalmente le va a dar irrigación también a la hipófisis que se encuentra por allá, y la hipófisis presenta un techo de dura madre, pierna de hipófisis, que es la continuación de algo que viene por atrás, viene del cerebro, que deja un espacio anterior. La escotadura oval o foramen oval para el paso del tallo hipofisiario. ¿Del tallo hipofisiario? Del tallo cerebral, ¿sí? La hoz del cerebro es una estructura que depende de la dura madre y recibe su nombre por su forma una hoz. Presenta 2 bordes, uno superior convexo y el inferior también convexo, donde hay 2 senos venosos. Seno sagital superior e inferior. El seno sagital superior se origina ahí por donde está la crista Galli, recibe la vena de Esperino, que viene por normalmente el agujero ciego, que viene del venazo, las venas nasales superiores, y va siguiendo la línea media hasta alcanzar la protuberancia occipital interna, donde se llama conferencia sinusal. ¿Qué otras estructuras llegan a este punto? El seno recto, el seno occipital posterior, y sale el seno lateral. Y el seno lateral tiene 2 partes. Una parte horizontal, una porción sigmoidea, ¿sale por dónde? Se convierte en una dilatación, desciende como yugular interna. La yugular interna la encontramos ¿dónde? En la vaina carotilla vaca yugum, donde estaba el vago, la carótida primitiva interna, y luego va descendiendo hasta alcanzar la articulación esternoclavicular, donde recibe a la subclavia y se forma un tronco venoso brachiocefálico que junto con el otro, la cava superior desemboca ¿dónde? En la aurícula derecha. Entramos a un lugar donde se encuentra una pared delgada, lisa, tensa, brillante, que parece pues pasó un maestro limpio, todo brilloso, y abajo una válvula que está abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrando, tricúspide, que permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, donde las paredes son diferentes, son gruesas, trabéculas carnosas, músculos papilares, cuerdas tendinosas, ¿sí? Y el moderator band, que eso no lo hemos visto todavía. Pero de ya estamos prácticamente expulsados rápidamente por el tronco de la arteria que se va a los pulmones, que es una arteria que lleva sangre venosa, y cuando esta arteria se va se divide en 2. ¿Por qué en 2 y no en 4 o en 6? ¿Por qué el tronco de la pulmón se divide en 2? Porque son 2 pulmones, y esto normalmente las lleva hacia el pulmón. ¿Para qué? Para que se oxigene la sangre y entonces se nivela y intercambio de gases, y vamos a venir con un sistema invertido porque van a venir 5 venas pulmonares, porque son 3 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo, pero nada más 4 van a llegar a la aurícula izquierda, porque resulta que la vena pulmonar superior derecha y la vena pulmonar media se unen para formar una sola, y finalmente 5 son originales, pero 4 llegan a la cara posterior de la aurícula izquierda. Y cuando llegamos a la aurícula izquierda entramos a la aurícula y vemos otra vez una pared lisa, tensa, brillante, y luego vemos hacia abajo otra válvula que está. Entonces, mitral, ¿por qué se llama mitral? Porque tiene 2. Porque tiene 2 ¿qué? Tiene 2. Porque está igual a la mitra del obispo, por eso se llama mitral, y la mitra del obispo está así, una valva anterior y una valva posterior, la que se pone en el Papa Pablo, pues todos, Pío y todo lo demás, esos entran en la válvula mitral. De allá normalmente la sangre es expulsada por el vaso principal, la aorta, tiene 3 partes: ascendente, callada y descendente. La descendente, ¿de dónde a dónde va?
hasta De 44. Hasta dice ilíacas primitivas. Lo digo de alguna forma como continuación de caída de la aorta hasta las ilíacas primitivas. Otra forma, ¿cuál sería? ¿De dónde a dónde? Así que fuera a nivel topográfico de vértebras. 44, de T4 hasta L4, pasando el diafragma a qué nivel? 44. No 49, por el 44. ¿Sí? Los 49 de San Francisco, los 44 de la Guardia. ¿Sí? Y llegamos hasta L4 en cómo? ¿En qué? Ilíacas primitivas. ¿Dónde cruza el diafragma? ¿A qué nivel? T12, ¿verdad? Y la última arteria que va a dar la aorta torácica, diafragmática superior, esofénica, y la primera que va a dar la abdominal, diafragmática inferior, y luego las ilíacas primitivas se dividen en interna y externa. ¿Y la externa qué hace? Cruza el ligamento inguinal y se convierte en femoral o plural. Esta tiene 3 territorios, Rafael. La arteria femoral tiene 3 territorios. Tiene 3 territorios esta arteria. La primera, ¿dónde está? En la vaina de vasos femorales. La segunda cruza y está en el triángulo de Scarpa. La tercera, en el conducto de Hunter, y se dirige hacia el anillo del tercer aductor. Se convierte en poplitea, y esto termina en el borde inferior del poplitea. ¿En qué? El tibial anterior y tibial posterior. ¿Y la tibial anterior dónde termina? En la media, que se localiza a la mitad de la distancia entre el maléolo interno y el maléolo externo sobre el cuerpo del astrágalo. El astrágalo es el único hueso que recibe todo el peso que viene de la tibia. Tiene 6 caras: anterior, posterior, superior, inferior, lateral, medial. Y la medial tiene una coma y el sustentáculo un tali, y la lateral tiene un triángulo, ¿correcto? Y luego vamos a encontrar el sustentáculo un tali. No, hasta mi cerebro dijo, estás equivocado. Entonces, hacia adelante tiene una cabeza, luego sigue un cuello, luego sigue un cuerpo, luego la parte de atrás, apófisis posterior, tiene 2 tubérculos, interno y externo, pero el externo se llama, y en medio hay un surco para un tendón del flexor peroneo largo propio del dedo gordo, y la pierna tiene 4 compartimentos. ¿Cuáles son? Anterior, lateral. Muy bien, el anterior tiene TXXP, el lateral, PP, el profundo, el superficial, y luego llegamos a la planta del pie y vemos que el hueso más grande del tarso calcáneo es el primero en ossificarse, es el que recibe el peso de nuestro cuerpo en la parte posterior y presenta en la parte interna, ahora sí, el sustentáculo tali, y en la parte externa la trocna peronea, donde está el peroneo lateral corto y largo. Hacia la parte de adelante, se proyecta hacia adelante y afuera, que junto con lo que es el astrágalo, que se proyecta hacia adelante y adentro, se articulan hacia adentro con el hueso navicular y hacia afuera con el puboide. Es una articulación conocida como medio tarsiana de Chopin. Medio tarsiana de Chopin. ¿Está bien? Bueno, a nivel de lo que es el mediastino, límites laterales del mediastino. Límites laterales del tercer ventrículo. Límites laterales del diencéfalo. La cápsula interna. A nivel del lóbulo occipital tenemos área visual. A nivel del lóbulo temporal, área auditiva. El lenguaje de Broca, no, la memoria, lóbulo frontal. Área somestésica sensitiva primaria, parietal. Área motriz primaria. Entonces vemos una serie de tractos que suben, que se llaman ascendentes, y otros que bajan, que se llaman descendentes, y 3 pedúnculos cerebelosos, superior, medio y inferior. El cerebelo presenta 3 lóbulos: anterior, medio posterior y flóculo nodular. Hay un arquicerebelo, hay un parecerebelo, un neocerebelo, que es el desarrollo de los hemisferios cerebelosos, linopus de Fock, tucum, la serie de giros que presenta, árbol de la vida, 3 pedúnculos, 17 tractos. Los tractos que están a nivel del pedúnculo cerebroso medio: serotoninérgicas, fontocerebelosas. Los que están a nivel del pedúnculo cerebroso inferior,
Core Besandri, ¿qué significa eso? Espino cerebeloso, dorsal directo de Fletcher, cuneo cerebeloso, olivo cerebeloso, retículo cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, arquis cerebeloso, ¿y qué más? Trigémino cerebeloso, cerebelo veré, que era cerebelo vestibular y cerebelo reticular. ¿Sí? Ahora bien, a nivel de lo que es el cerebelo, existen los núcleos del techo. ¿Cuáles son? Se refiere a las de Purkinje, las moleculares, las... Esas son las fibras. Pero los núcleos son cuatro. Las fibras. Ajá. Se refiere al fastigio, los coliformes, los globosos y el intestado. El dental, exactamente. Y luego vamos a tener nosotros que existe a nivel de lo que es las fibras de sustancia blanca, unas fibras de tipo comisural, 6, ¿verdad? ¿Cuál será la más grande? Estas fibras pasan a través de la rodilla del cuerpo calloso para unir los lóbulos occipitales. Force mayor. ¿Qué dices? Mayor también. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, como que no escuchaste bien la pregunta. Pasan a través de la rodilla para unir los lóbulos occipitales. Ninguna. Ninguna, ¿no? O sea, es que los occipitales no es por la rodilla. Claro, es por el rodete o esplenio, ¿sí? La radiación propia del cuerpo calloso pasa a través del cuerpo, tronco del cuerpo calloso, ¿está bien? El tapetum es lo que va a unir el rodete o esplenio hacia los lóbulos temporales, ¿sí? Y el force menor está en sentido anterior y el force mayor en sentido posterior, ¿sí? Y el agujero interventricular de Monro se localiza ¿dónde exactamente, Diana? Dos referencias para ubicar al agujero interventricular de Monro. Póstero. Muy bien. Muy bien. Al tálamo, ¿sí? Entonces los agujeros de Monro, que no es lo mismo que el reflejo de Monro. ¿Qué es eso? ¿Ah? Entonces es reflejo de Moro y el otro es de Monro. ¿Está bien? El agujero es de Monro y el reflejo es de Moro. ¿Está bien? Como los morritos. Así le dicen en el norte a los bebés. ¿Cómo está tu morrito? Terminología. ¿Alguna pregunta? Bueno, mañana vamos a continuar entonces con la parte de lo que es simpático, parasimpático y más repaso. ¿Te llevas el libro y ves lo que...